México prehispánico, que el género humano es producto del quinto sol. Sol de movimiento que dio lugar a los hombres y mujeres del maíz. Esto nos habla del profundo conocimiento que de la naturaleza y su estado de continuo movimiento tenían los hombres hace ya mucho tiempo. Suponemos que ellos sabían que la Tierra y las estrellas se mueven. De ello desprendieron la técnica y descripción de la cuenta precisa del tiempo, desarrollando los calendarios más exactos de que se tenga noticia. En otras palabras, unieron el tiempo y la distancia para establecer el culto al movimiento. En efecto, todo se mueve, incluso lo que a la vista parece estar inmóvil, en eterno reposo, tal como una roca o una montaña, ya que éstas están contenidas en un objeto en movimiento, el planeta Tierra. Lo anterior da lugar a la idea de que el estado de reposo es solo relativo. Un filósofo, John Locke, escribiría hace 300 años. De un tablero de ajedrez, decimos que está en el mismo lugar en que estaba si permanece en la misma parte del camarote, aunque quizá el navío que lo contiene haya estado navegando todo el tiempo. Esta reflexión de Locke nos obliga a pensar en lo fundamental que es el concepto de movimiento, pero también debemos ser cautelosos con lo que llamamos estado de movimiento, pues así como el estado de reposo es relativo, también lo es el de movimiento. Cuando nos encontramos dentro de un vagón del metro y al lado de este se encuentra otro convoy, si alguno de ellos empieza a moverse lentamente y no hay un punto de referencia fijo, no es fácil saber cuál es el que se está moviendo. Para esto, necesitamos localizar un punto fijo, como el reloj de la estación, para poder determinar si el que se mueve es nuestro carro o definitivamente es el de junto. Es entonces cuando buscamos un punto o sistema de referencia al que para ese instante vamos a considerar como en reposo. En sus investigaciones, Isaac Newton tomó en cuenta a la relatividad del reposo y del movimiento. Él tenía conocimiento de estas particularidades, pero tomaba la referencia en navíos, no en trenes. Sabía que con un mar en calma, un marino no sabría si su barco se estaría moviendo. Incluso podría tomar una sopa tranquilamente sin saber si el barco estaba anclado o se movía a 10 nudos. Solo podría salir de la duda si se asomaba al exterior y localizaba una boya fija como referencia. De todo esto, Newton concluiría que los movimientos encerrados en un determinado espacio son los mismos, tanto en el caso de que ese espacio esté en reposo o que se mueva uniformemente en línea recta. Para Newton, esta era una primera ley de la dinámica. Pero para Galileo era el principio de la relatividad. Es lo mismo que ocurre si un observador percibe a una persona caminando con una velocidad constante dentro de un vagón del metro que corre con velocidad uniforme. Y luego, otro observador aprecia a la misma persona, con las mismas características de movimiento, pero sobre el andén, es decir, en un espacio estático. Las leyes mecánicas del movimiento de la persona no tendrán diferencia alguna para dichos observadores, tanto en el espacio del vagón, que va a velocidad uniforme, como en el espacio estático del andén. A estos se les llama observadores inerciales del movimiento. En cambio, las leyes de movimiento para la persona que va en el vagón no serán las mismas que se aplican para la otra,
que corre por el andén variando su velocidad, a veces brincando y otras cambiando bruscamente su dirección. Lo mismo ocurre para un observador que cambia su velocidad continuamente y que describe el movimiento de la persona que se desplaza dentro del espacio del vagón, que se desplaza a velocidad uniforme. Los observadores que varían su movimiento cambiando de velocidad a cada instante apreciarán distorsionadas las trayectorias y velocidades de los objetos que los rodean, debido a que no se encuentran en un sistema inercial. Por ello se les denomina observador no inercial. Pero, finalmente, ¿qué tipo de observadores somos los habitantes de la Tierra? ¿Inerciales o no inerciales? Vamos a deducirlo con un ejemplo. Recordemos el juego de la feria llamado el Tren del Amor. Sabemos que este gira a alta velocidad y gracias a la fuerza centrífuga, nuestro cuerpo se pega a la pared externa del juego. Lo mismo ocurre en muchos otros juegos. Por ejemplo, pasa fuertemente en el torbellino. El observador inmóvil lanza la pelota y ésta atraviesa de lado a lado la gran rueda que gira, claro, sin golpear al observador que gira adentro. Veamos la apreciación de ambos observadores. Vamos a suponer que la velocidad de la pelota es uniforme. Entonces, para el observador fijo en el piso, la trayectoria fue rectilínea y atravesó de lado a lado la circunferencia del juego. Pero para el observador que gira en el interior del juego, el proyectil entra en un punto y a causa del giro del sistema, el proyectil no da en el punto directamente frontal por donde pasó, sino que se recorrió un pequeño espacio, lo cual hace pensar al observador giratorio que la pelota ha descrito una curva. En este juego, el observador que está en el suelo fuera del juego y el observador del interior del mismo tiene situaciones que no les permiten apreciar el movimiento sin distorsiones, dado que se mueven dentro de sistemas distintos. Del mismo modo, podemos contarnos los habitantes del planeta Tierra, ya que éste gira alrededor de su eje y nosotros con él. Por ello, apreciamos cualquier movimiento de un cuerpo externo al planeta con cierto grado de curvatura de acuerdo a nuestro movimiento. ¿Te has subido en la feria al juego de las tazas? Cuando estás a bordo de tu taza, esta gira sobre su eje y a la vez se desplaza en un movimiento circular. ¿Qué ocurre si volteas a mirar a otra de las tazas en movimiento? ¿Notarás su trayectoria sin distorsión? Claro que no. Esto explica por qué los astrónomos, al observar la trayectoria planetaria, perciben a estas como cicloides, aunque hoy en día se sabe perfectamente cuál es la geometría de su órbita. Pero ahora, la pregunta es, ¿dónde se halla un marco de referencia completamente inercial? ¿En qué lugar del universo podemos colocarnos para ser observadores absolutamente inerciales del movimiento de todos los objetos? Quizá desde el centro del Sol, pero no estamos tomando en cuenta que el Sol es una estrella de la Vía Láctea que gira alrededor del centro de esta. Por tal motivo, no es un marco de referencia inercial. ¿El centro de la galaxia entonces? La Vía Láctea forma junto con muchas otras galaxias un cúmulo galáctico dentro del cual todas giran alrededor de un centro común. Entonces, el centro de la galaxia tampoco es un marco de referencia inercial. Pensando así, nos podemos aproximar más y más al observatorio inercial absoluto del universo, y esto se logrará promediando los centros de todos los cúmulos galácticos. El marco de referencia logrado se llamaría sistema inercial primario. Pero en la práctica es imposible hallar el sitio donde promedian todos los cuerpos del universo, pues no contamos con datos precisos acerca de ellos. No se conoce siquiera el número exacto de galaxias. Pero, aun siendo observadores no inerciales, los hombres han podido escudriñar los cielos y comprender los movimientos complejos de los distintos cuerpos celestes. En particular, Copérnico, Kepler y Galileo lo hicieron con los planetas y los cometas. Copérnico
pudo llegar a la conclusión de que el ordenamiento del sistema planetario era distinto al que planteaba Ptolomeo, quien sostenía que la Tierra estaba inmóvil en el centro y los planetas girando alrededor. Con base en tablas astronómicas y en especulaciones, dedujo que era el Sol el cuerpo central del sistema y que los planetas giran a su alrededor. Johannes Kepler utilizó la idea de Copérnico para realizar el trabajo arduo de graficar las posiciones de los planetas de acuerdo al novedoso sistema heliocéntrico. De esta forma, confirmó el ordenamiento del sistema planetario y descubrió la verdadera trayectoria del movimiento celeste, la cual es una elipse con el Sol en uno de sus focos. Una elipse cuenta con dos puntos llamados focos. Kepler debió sentirse muy decepcionado al no poder explicar el sistema solar con órbitas circulares. Es aquí donde inicia el estudio sistemático de la mecánica del movimiento. Así nace formalmente la física y el estudio a profundidad de todo el movimiento que nos rodea y que hoy en día nos permite predecir fenómenos celestes y desarrollar tecnología avanzada. Galileo Galilei, primer físico experimental, es quien consolida todo este proceso de nacimiento de una metodología de estudio en la física. Galileo nació en Pisa en 1564. Galileo logró sus resultados experimentales con planos inclinados. Él contaba con sencillos rieles que colocaba con varios grados de inclinación y luego pasaba horas observando cómo se deslizaban esferas de vidrio, metal o madera a través de ellos. Eso era el principio. Luego contabilizaba el tiempo de los recorridos con un reloj de agua llamado clepsidra y repetía el mismo experimento muchas veces, anotando sus mediciones de tiempo y distancia recorridas. La misión de Galileo sería describir el movimiento de un cuerpo en su caída, y antes de medir tiempos exactos, utilizó ampliamente los planos inclinados. La síntesis de datos y observaciones lo llevó a determinar uno de los fenómenos fundamentales de la mecánica, el cambio en la rapidez del movimiento. Galileo observó que en planos inclinados largos, el móvil que resbalaba cambiaba su rapidez continuamente, es decir, la velocidad al principio era distinta a la intermedia, y esta difería de la velocidad final, que era mayor a cualquiera. En la actualidad, somos testigos de este cambio en la rapidez al abordar algún vehículo que puede ser un auto o el metro. Si yendo a bordo nos sentimos empujados hacia atrás, sabemos que el vehículo está aumentando su rapidez. Si de repente sentimos que nos vamos hacia adelante, eso quiere decir que la rapidez también cambia, pero en sentido inverso, es decir, el vehículo frena. Este fenómeno recibe el nombre de aceleración. Es un concepto físico involucrado en el movimiento de la mayoría de los cuerpos que existen. De hecho, Galileo descubrió que el valor de la aceleración que experimenta un cuerpo en su caída es una constante para todos los cuerpos. Esto es posible comprobarlo si hacemos un sencillo experimento. Tomemos una hoja de papel extendida y una moneda mediana. Elevémoslas sosteniendo la hoja en una mano y la moneda en la otra a la misma altura. Ahora, soltémoslas al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió? La hoja cayó pausadamente y quedó rezagada de la moneda. En cambio, la moneda cayó sin ningún problema. El sentido común nos dice que al dejar caer juntas una moneda y una hoja de papel extendidas, la hoja quedará rezagada. En cambio, la moneda siempre llegará a la mesa primero. Pero el sentido común a veces es engañoso. Esto nos enseña a no confiar del todo en él, ya que, por lo regular, predecimos que la moneda caerá primero debido a que pesa más que la hoja de papel, lo cual es un error. Veamos. Si hacemos bolita la hoja de papel, su masa no habrá cambiado, por lo tanto, su peso es el mismo. Ahora, alcemos nuevamente a la moneda y la bolita a la misma altura y soltémosla simultáneamente. ¿Qué pasó?
pudimos comprobar que ambos objetos tardaron el mismo tiempo al caer desde la altura en que los soltamos. Esto quiere decir que el efecto de la aceleración de la gravedad es igual en todos los objetos. Lo que los retrasa es el efecto del rozamiento del aire. Si la hoja se encuentra extendida, se verá afectada en gran medida por la resistencia del aire, que la afecta por su mayor superficie, y por ello sufre un mayor retraso en la caída. En cambio, haciendo la bolita, la superficie es menor, y entonces es posible comprobar que llega a la mesa al mismo tiempo que la moneda, independientemente de sus pesos. En el Sistema Internacional de Unidades, el valor del cambio en la rapidez por efecto de la gravedad y a nivel del mar es de 9.81 metros por segundo en cada segundo que dura la caída. Esto significa que en el planeta Tierra, en cada segundo de caída de un objeto, el móvil aumentará la magnitud de la velocidad en 9.81 metros por segundo. Esta es una constante para cualquier lugar del planeta. Un caso curioso de aceleración en la naturaleza es el vuelo de una mosca. Este insecto despega dando un brinco hacia atrás a la vez que empieza a batir las alas y puede alcanzar una velocidad máxima de vuelo de 10 metros por segundo en tan solo un cuarto de segundo. Esto significa que la mosca es capaz de variar su rapidez en 40 metros por segundo en cada segundo de su vuelo, algo que no imaginaríamos siendo un insecto tan pequeño. ¿Cómo percibirá la mosca el movimiento de las cosas que le rodean al momento del despegue? Pero el movimiento en sí es un fenómeno que tiene que ver directamente con las dimensiones, longitud y tiempo. Y son estas variables suficientes para describir el movimiento de un objeto que recorre segmentos sucesivos de longitud por unidad de tiempo. Así lo percibimos al localizar el movimiento de un ciclista por la carretera, ya que sabemos que está recorriendo cierta longitud por cada determinado intervalo de tiempo, que pueden ser segundos, minutos u horas. De esta forma, llegamos al concepto de rapidez, que es la razón de cambio de la distancia por unidad de tiempo. La medimos en metros por segundo, o, como vemos en el velocímetro del auto sus unidades, en kilómetros por hora. La rapidez en cada punto de la trayectoria de un cuerpo se llama rapidez instantánea. También tenemos otra categoría de rapidez. Cuando un móvil se ha desplazado, por ejemplo, 100 kilómetros en una hora, suponemos entonces que durante todo el trayecto conservó más o menos una rapidez de 100 kilómetros por hora, la cual sería una rapidez promedio. Pero a la rapidez de un móvil, en muchos casos se le añade dirección. Es decir, un móvil puede moverse con una rapidez de 80 kilómetros por hora en dirección oeste. Cuando especificamos que un vehículo en movimiento posee rapidez y dirección, entonces estamos hablando de una cantidad vectorial del movimiento, llamada velocidad. No solo se aprecia en móviles artificiales como autos, trenes o aviones. En la naturaleza hallamos fenómenos que cuentan con una rapidez específica. Por ejemplo, el sonido se transmite en el aire a una rapidez de 300 metros por segundo. La luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando la velocidad de un objeto es constante, se dice que tiene movimiento uniforme. Un caso particular es el movimiento en estado de ingravidez, es decir, cuando se halla un objeto en el espacio cósmico. Tal es el caso de un objeto suelto dentro de una nave espacial, como puede ser una moneda, la cual, una vez que ha sido empujada,
continuará moviéndose a velocidad constante hasta que tope con algo. Siempre que un cuerpo se mueve, se está afectando su posición. Lo que cambia es el punto de su ubicación, y decimos que ha recorrido un valor de longitud o distancia. Un autobús que parte de la central camionera en la Ciudad de México y llega a la central camionera en la Ciudad de Puebla, ha tenido un desplazamiento de 132 kilómetros. Pero, ¿qué ocurre cuando el móvil tiene un itinerario distinto a dos puntos? En este mismo caso, la longitud de la trayectoria que realizó el autobús es de 320 kilómetros. Pensemos en una patrulla scout que sale del campamento, caminando a una rapidez constante hacia el norte y recorre 3 kilómetros. Luego da vuelta hacia el este y recorre 4 kilómetros. Después de ese recorrido, allí acampa. Dejan sus mochilas, las dejan todas en un solo lugar. Aquí. La patrulla hizo un recorrido en escuadra, recorriendo 2 tramos de distinta longitud. Pero el desplazamiento será la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final de la caminata. Esto significa que el desplazamiento equivale a 5 kilómetros. ¡Queridos! Vamos a contar mentiras. Gran foco. Si la patrulla no hubiese acampado y después de concluir el segundo tramo hubiese regresado al punto de donde partió, el desplazamiento habría sido de 0 kilómetros. Yo cumpliré. Me bañaré con buen jabón. A lo largo del programa han sido expuestos los elementos que integran el fenómeno del movimiento, es decir, los conceptos más fundamentales, tales como movimiento uniforme, velocidad, distancia, aceleración y desplazamiento. Con ello, vemos que es importante conocer las dimensiones que intervienen, tales como longitud y tiempo. Con estas queda completamente determinado y es descriptible el movimiento de una partícula. Todo este conocimiento ha sido posible a través de muchos siglos de observación del entorno. Ahora es nuestro interés aplicar todos los conceptos para ingresar en teorías más complejas, como la teoría de la relatividad, que desarrolló el físico Albert Einstein. Dicha teoría establece un desafío importante al punto de vista de la mecánica clásica en cuanto a la concepción de la realidad física y su referencia a sistemas no inerciales, dado que la teoría relativista involucra algo que la mecánica de Newton jamás consideró, la velocidad de la luz como una constante universal.